Hola y bienvenidos a mi canal, gente. Bien, para poder responder lo que planteo en el título del video, voy a hacer una hipótesis personal en base a datos que he estado recopilando, ya sea para otros videos que están ya subidos en el canal o por mi propia cuenta. Voy a terminar dando mi propia versión de lo que pienso que podemos llamar supremacismo moral. Para entender mejor este tema, empecemos por hacer una cronología de cómo fue mutando el uso de las redes sociales en los últimos años, porque eso nos va a servir para entender cómo son un elemento clave en el desarrollo de esto a lo que le llamamos supremacismo moral. En un principio las redes sociales empezaron siendo como una suerte de ficha en donde se le daba a las personas la posibilidad de volcar características suyas, eh, características que definían a las personas de una forma bastante profunda, si se quiere. Eran algo así como un lugar donde la persona trataba de resumir quién era y en donde podía poner importancia en todo lo que normalmente en una charla común es más complicado de exteriorizar, digamos, como si uno estuviera haciendo una infografía de uno mismo, ¿no? Si vos, por ejemplo, sos una persona a la que te gusta dibujar, tal vez no en cualquier conversación vas a poder sacar un dibujo tuyo y mostrar que eso es lo que haces o cosas así, porque eso se presta mucho más a hacer algo que quede así recopilado en una red, que representa lo que vos sos, que puede ser observado de esa manera. Y en ese momento probablemente perfilándose de esa manera las redes sociales parecían algo útil y necesario para muchas personas. Por decirlo de alguna manera, ese formato de red social daba lugar a que la persona tomara un rectángulo, que es la ventana de la red social, y dijera, bueno, acá voy a poner la mayor cantidad de cosas que define quién soy. Algunos ejemplos de eso eran las primeras versiones de MySpace, eran así, y las de Facebook también. La personalización de ese tipo de perfiles se daba a través de las computadoras de escritorio y se podría decir que la gracia en ese momento estaba en la interacción entre los perfiles de las personas. Por ejemplo, el revisar cómo se definía una persona o qué le gustaba o qué color ponía de fondo en su perfil o cosas así. Posteriormente, las redes van cambiando sus interfaces y se terminan centrando en cosas distintas. Por un lado, la plantilla para los perfiles pasa a ser igual para todos los usuarios, como por ejemplo es actualmente en Facebook, o sea, la misma plantilla para todo el mundo. Y además tenemos una atención mucho más concentrada en lo que son los inicios, ¿no?, de estas redes, por ejemplo, el inicio de Facebook, el inicio de Twitter, el inicio de Instagram. Los inicios estos son como una especie de escenario en donde está compactado todo lo que hace todo el mundo, ¿no? Y que de una forma similar a la televisión pareciera que mucha gente, para ser vista, para conseguir fama, termina apelando al morbo, ¿no? En esta etapa, otro cambio es que los perfiles pasan de ser esa suerte de fichas que había en un principio que la gente usaba para autodefinirse a, digamos, un simple lugar de registro de lo que la persona hace cronológicamente. O sea, como es hoy por hoy, ¿no? Una línea de tiempo vertical, un perfil es una línea de tiempo vertical con un registro de lo que vos estuviste haciendo en los últimos días. Y no es lo mismo el definir quién es uno, ¿no? Si a uno le dicen, bueno, trata de juntar en una infografía quién sos vos, no es lo mismo eso que un registro superficial de lo que hiciste en los últimos días, ¿no? Ya en ese momento, aun cuando el uso masivo seguía sucediendo a través de la computadora de escritorio, más o menos como hasta el año 2012, 2013 todavía, empiezan a aparecer algunos indicios de en qué dirección se dirigía el contenido de las redes sociales. Una de las cosas que surge, por ejemplo, es el tipo de publicación que podríamos calificar como una continuación de lo que típicamente ha sido el cartel publicitario, o el folleto, por ejemplo, que te dan por la calle, o el panfleto. Eh, por ahí nos estamos refiriendo a la típica publicación que es como una placa con un texto que afirma que tal cosa es de tal manera o que tal otra es o no de tal otra. No necesariamente nos referimos a los memes, porque los memes, teniendo una connotación chistosa, puede que uno ya de antemano no se lo tome en serio. Además, si llegan a ser un humor ácido, dentro de todo el humor ácido, cuando está bien hecho, es hasta admirable.
En este caso más bien nos referimos a la típica placa con afirmaciones tajantes sobre algún tópico, ¿no? Siendo ese tipo de publicaciones una forma de evolución de lo que era típicamente la propaganda, son al fin y al cabo eso, aunque esté un poco camuflado, y como propaganda que son, realizan afirmaciones tajantes sobre diferentes tópicos sociales sin fundamentar nada, de la misma manera que un cartel de campaña política, ¿no? O sea, actualmente estamos en campaña y los candidatos dicen yo soy el mejor. ¿Por qué? ¿Cómo? No se explica. Y por cierto, se nota al verlo así que no se apela en lo más mínimo a la inteligencia del electorado, sino a manipularlo. Uno diría que quien afirma tiene la carga de la prueba, ¿no? En un debate promedio es así, pero en estos casos, por ejemplo, primero en todo lo que son los carteles y después en su evolución a la red social, en esos casos no se cumple. Al ser lo que estamos viendo continuamente una suerte de propaganda, está claro para toda persona inteligente que ese tipo de contenido no es útil para formarse, pero bueno, por lo que podemos ver no todo el mundo se da cuenta. Como contenidos que tienen esas características, tienen cualidades que aunque lo puede hacer una persona promedio sin darse cuenta, si bien lo hace inconscientemente, siempre se le da a esos tipos de contenidos unas características persuasivas típicas. Por ejemplo, el halagar masivamente a los que lo reciban. Para mí los horóscopos actuales son eso. O sea, normalmente si comunican que alguien comete un error, es el error de haberle dado tu atención a quien no la merece. O sea, cosas así. Son páginas que generan mucho envanecimiento de los usuarios. Sino también una cosa que para mí es típica, y por acá ya nos empezamos a acercar a lo que es el supremacismo moral, es la creación de complejos de culpa, ¿no? O sea, una placa que te dice que si el agua que desperdiciás fuera wifi, seguro no las desperdiciarías, cosas así, que en realidad te están queriendo hacer sentir mal y están tratando de agarrar a la persona que está desprevenida. Y después la apelación a falacias, o sea, cualquiera que tiene más o menos conocimiento de lógica y argumentación sabe que en un debate está la forma limpia de debatir y la forma sucia, que son las falacias, y si uno se baja un diccionario de falacias y las compara con el contenido que ves en las redes sociales, este tipo de contenido de placas que dicen tal o cual cosa, es constante. Para mí una de las que más vemos es la falacia del falso dilema, ¿no? O sea, frente a una situación, tirar que solo hay dos salidas posibles que casi siempre obedecen a la conveniencia de quien pone esas dos opciones, ¿no? Aún durante esa etapa podemos considerar que el uso de las redes sociales no era tan nocivo, porque todavía pasaba a través de computadoras de escritorio, lo cual permitía a los usuarios en ese momento todavía tener un poco más de control sobre el uso. Por ejemplo, la persona todavía era consciente de que, bueno, durante un rato lo uso en mi casa, pero después yo salgo a la calle y esto se termina. Y además las computadoras muchas veces eran de uso casero compartido, ¿no? La situación comienza a agravarse desde los años 2012-2013 en adelante, cuando ya entra en juego el uso de las redes sociales desde el teléfono celular. Ese uso pasa a ser en muchos casos bastante consumista, bastante compulsivo, lo podemos ver todo el tiempo, y actualmente está a full el levantar ese uso en propagandas. O sea, te pones a mirar la televisión y casi todas las propagandas te muestran al millennial promedio con el teléfono en la mano continuamente. O sea, es como si fuera un suero que no puedes vivir si no lo tenés. Los espacios que naturalmente las personas dejaban entre iniciar sesión y salir a la calle casi que no existen más. O sea, ahora en la calle podés tranquilamente estar en internet al mismo tiempo. El teléfono da una posibilidad de uso constante e individual. En el modelo en el que vivimos, los objetos, o sea, típicamente han podido utilizarse para generar una suerte de exhibicionismo, ¿no? O sea, que al exhibirlos nos asocia a un cierto estatus. Entonces la pregunta acá es, si normalmente uno usa una ropa de un color, una joya, no sé, dependiendo de la persona puede cambiar mucho, ¿no? Pero sí, un peinado, un color de pelo, cosas así, para un poco mostrar su personalidad y a veces asociarse a una clase, a un estatus, a un pensamiento, algo así. La pregunta es, imaginémonos, o sea, lo que puede llegar a pasar
si tenemos la posibilidad de construir un perfil virtual en donde lógicamente las personas van a preferir asociarse a ciertos contenidos y alejarse de otros. Y la sugestión por el propio estatus en todo el mundo virtual, en ese campo no solo que sigue vigente, sino que aumentó muchísimo, ¿no? Y especialmente ahí es a donde ya podemos empezar a conectarlo con lo del supremacismo moral, porque cuando la gente empieza de a poco a decidir asociarse a un determinado estatus, lo que entra muy en juego en la red social es, por ejemplo, mostrar un modo de vida que tenga poco impacto. O sea, a medida que se popularizan esas publicaciones de las que hablábamos antes, que por ejemplo te marcan un complejo de culpa y demás, lo que termina pasando es que la gente se empieza a sugestionar con que si no muestra una buena letra y muestra que tiene un modo de vida que no impacta y demás, su estatus va a bajar porque se lo va a ver como una mala persona. De ahí que empezamos a tener supremacismo moral. O sea, camadas de personas, ¿no?, que creen que están haciendo una cruzada virtual continuamente y que lo que hacen es hacer o compartir publicaciones todo el tiempo en las que dan una información incompleta, pero que al que lo agarra desprevenido, la persona que está desprevenida se lo traga a todo eso y termina creyéndose una mala persona y queriendo acoplarse a lo que en principio parece que está bien. Y por ese camino, o sea, hay una posibilidad de manipulación enorme que en mi opinión evidentemente se está explotando. Por eso creo que hay un triángulo alrededor de este fenómeno que viene siendo el de, por un lado, por ejemplo, los políticos que personalizan al votante promedio como un votante así. O sea, no existe el político que incluye tanto a la gente buenista como a la que no lo es. O sea, en las propagandas se ve gente que solamente pretende así tener esta moralidad de por medio. Otro lado del triángulo son, bueno, los periodistas, que también pretenden ganar rating casi todo el tiempo apelando a este tipo de cosas, ¿no? O sea, hablar así de ciertas causas como algo que quien se opone a ellas es sí o sí un fascista o un retrógrado o cosas así. Y fascista diciéndolo del modo peyorativo, ¿no? Y el otro lado, el último lado del triángulo son las propagandas de empresas que están más que nunca agarrándose de todas estas cuestiones buenistas, ¿no? Queriendo todo el tiempo hablando de que los millennials ya no aceptan cosas que antes sí, porque se despertaron y porque entendieron lo que antes no, porque son iluminados, ¿no? Lo ideal sería desarrollar nociones sólidas con fundamentos, peso y sustancia. En lugar de eso, por la constante reacción a estímulos con las características que mencionamos antes, como falacias, halagos, complejo de culpa, agarrar desprevenida a la gente en plena inmediatez, el desarrollo de las convicciones se parece a un líquido en un recipiente que lo puedes mover de un lado para el otro, lo puedes sacudir y cambia muy rápidamente, ¿no? Esto no es lo ideal. De ahí es desde donde a mí me parece que se le está agarrando de la nariz a la gente y se la está llevando de acá para allá, ¿no? Y sobre todo alrededor de estas cuestiones buenistas. Una vez que todo esto se masifica, como lo estamos viendo, con una cantidad, con una cantidad que ni siquiera es mayoritaria, pero es suficiente como para tener así armado un chiringuito que asusta a otras personas, ¿no? Una vez que pasa eso, se crea una espiral de silencio, ¿no? Como pasa con lo todo políticamente incorrecto que hay hoy por hoy. De manera que de esa manera se termina llegando así a una corriente de supremacismo moral, ¿no? Una corriente que anda a modo de pandilla persiguiendo al resto de las personas, queriéndolas hacer sentir mal y demás. Tenemos por ahí también las declaraciones de los ex jefes o trabajadores de Facebook que han dicho de que ellos en parte se dieron cuenta de que esto iba a pasar porque las redes sociales de a poco iban quebrando el discurso civil o el debate civil. O sea, si antes a través de un debate las personas podían darse cuenta de quién sabía más o de quién sabía menos,
Hoy por hoy la red social está encapsulando ese debate ahí adentro y tiene esta modalidad en el contenido que permite que cualquiera corra a cualquier otra persona con falacias, ¿no? Entonces, si la persona no está muy formada, si la persona que recibe esos mensajes no está muy formada, se cree cualquier cosa, se cree una mala persona. Esto es lo que estamos viviendo actualmente, es muy actual. Y si vemos a futuro, a menos que surja alguna red social que desbanque a las que hay actualmente con otro formato muy diferente y demás, me parece bastante evidente que por este camino va a empeorar la situación. De manera que, bueno, eso es un primer acercamiento a este concepto, es muy interesante, habría que ir desarrollándolo, como es algo muy actual, da para tirar mucho del hilo, para ir desmenuzando la situación, así que espero que a varios les sirva y nos vemos en el próximo video. Un saludo.